Bueno, anda, si está Eduardo ahí. Si es que es puntual, como siempre. Eduardo, muy puntual, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bien, bien. Yo donde me citas vengo. Y estamos en los jardineros de San Roque para hablar de qué. Estamos en la fuente de San Roque, en los jardincillos o los jardines de Ezequiel González, para hablar del cofre de San Roque. Sí, del cofre de San Roque que me dijiste el otro día, me dejaste. ¿verdad? Siempre me dejas ahí con la intriga, nos dejas ahí. En fin. Bueno, pues Cuéntanos. verás, mira, pues te cuento. A finalizar el siglo XIX, en concreto cuando iba a empezar el siglo XX, en concreto pues en enero del año 1900, el Ayuntamiento de Segovia tomó la decisión de, en esta zona justo en la que estamos ahora, eliminar unas casas que había a este lado, que eran infraviviendas, que eran casas de gente de muy pocos recursos, para no solo que afeaban la zona, sino para mejorar la vida de estas personas y dedicar el espacio para construir un asilo para personas mayores sin recursos, ¿no? Entonces lo que decidieron es, mientras tomaban esta decisión, decidieron crear una cápsula del tiempo, es decir, cogieron un cofre, lo abrieron, metieron unas monedas, echaron un par de periódicos, metieron la ordenanza de que iban a construir el asilo y lo enterraron aquí, está en alguna zona de este Que tiene lugar, que estar por aquí en algún en sitio. algún lugar enterrado. ¿Cuál es el problema? El problema es que nunca llegó a construirse tal asilo, es decir, que quedó solo en un proyecto y cualquier día en alguna obra que se haga aquí o remodelación aparecerá el cofre y quedará la gente sorprendida. Mira, una cápsula de la memoria con más de 100 años, ¿no? O sea, se enterró y nunca se construyó ese asilo. Nunca se construyó y el caso es que el lugar da para ello, ¿no? Porque el patrocinio de San Roque, recuerda que San Roque es el patrón de los apestados, ¿no? Que era una persona, un cristiano, un santo que sobrevivió a la peste, ¿no? Entonces siempre está asociado a lugares donde se trata a gente con enfermedades gravísimas, con epidemias, a gente que no quieren que esté en contacto con el resto de la población, pero el lugar era fantástico para ello, pero fracasó, es decir, no hubo posibilidad de llevarlo a cabo. Oye, el lugar era fantástico, estamos hablando de una zona de la ciudad que a finales del siglo XIX no había nada, ¿no? Nada. Hicieron estos jardincillos para dedicárselos a Ezequiel González, que es probablemente el gran segoviano del siglo XIX, ¿no? Este político, abogado, gestor de lo público en nuestra provincia de Turégano, aunque segoviano puro 100%. Y la idea es, bueno, pues toda esta zona de aquí era el Camino Nuevo, como se decía, ¿no? Es el lugar donde se iba a proyectar la expansión de Segovia, cercano al Arrabal Mayor, ¿no? Que es la zona de Santa Eulalia. Y había muchos pobres al final del siglo XIX. ¿Cómo eran las condiciones de vida? Pues, ¿Era necesario ese lógicamente, asilo? había junta de beneficencia en los ayuntamientos, entonces era un problema muy serio porque no había seguridad social, no había pensiones, no había ningún tipo de política desarrollada para atentar a esta gente y que pudiera sobrevivir, ¿no? El caso es que, desgraciadamente, el asilo donde estaba el cofre de San Roque, donde sigue el cofre de San Roque, no llegó a hacerse nunca jamás. Bueno, pero ¿se haría en algún otro o no? Eso es lo que he querido que me preguntaras. Pues por supuesto que sí. En Segovia, el Concejo de Segovia durante medio milenio ha estado muy preocupado, estuvo siempre muy preocupado por ayudar a los jóvenes, por ayudar a los jóvenes, por ayudar a los viejos, ¿no? A las personas mayores, por ayudar a los enfermos, a los niños desamparados. Es decir, en Segovia hay una consecución de asilos, hospitales que se llevan construyendo desde el siglo XV en adelante. Yo te propongo, si quieres, que vayamos recorriendo nuestra ciudad buscando esos vestigios de aquellos hospitales y asilos donde quedan los restos y donde podamos encontrar el origen de esa atención hacia las personas necesitadas. Pues fantástico, el cofre le dejamos aquí enterrado. El cofre lo dejamos aquí enterrado para quien lo encuentre. Y nos vamos a dar una vuelta para Venga. que me enseñes un poquito Pues dónde venga. estaban esos asilos. Vamos a por el primero. Venga. Vamos, Óscar, vámonos. Vámonos por ahí. Venga. Bueno, pues nada, vaya día bueno, ¿eh? Espectacular, menudo sol tiene, pero a mí hace frío, que tengo congelado yo el espíritu hoy, ¿no? Bueno, ¿dónde nos traes? ¿Dónde me traes? Pues, hablando de espíritu congelado, pues al puente de Santi Spíritus, ¿no? Que es el puente que hay sobre el río Clamores, ¿no? Básicamente es donde quería traerte, ¿no? Verás, aquí en el... Has hecho bien en quitarte las gafas. Sí, un poquito de por favor, ¿verdad? Bueno, pues en realidad aquí, si nos retraemos como 500 años en atrás, por lo que nos encontraríamos ahí una pequeña iglesia, la iglesia de Santi Spíritus, y junto a ella un hospital no muy grande, un asilo, para recoger a ancianos, a niños desvalidos, pero sobre todo a enfermos, envenenados por la contaminación que tenía el río Clamores, por todas las tenerías que había en esta zona de la ciudad, es decir, zona para tratar el cuerpo,
cuero para teñir la ropa. Esto provocaba contaminación y aquí crearon esta especie de hospital asilo para acoger a estos enfermos, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que nos trae aquí no es ese hospital ni ese asilo para enfermos, sino el hospital que se construye durante el siglo XV con un presupuesto de 9.000 maravedíes, que lo hace el Ayuntamiento de Segovia, pero no lo hace directamente, sino que crea una encomienda. Es decir, ¿te acuerdas cuando hablamos en la Veracruz de las encomiendas, de las órdenes? Pues el Concejo de Segovia hizo una encomienda para que determinadas personas se encargaran de recoger a los niños desvalidos. No nos olvidemos que en esa fase final del siglo XV hubo varios brotes de peste bubónica, entonces muchos niños quedaron solos. También se trataba en este hospital a los enfermos de peste bubónica, ¿no? La consecuencia es que se creó el asilo hospital para niños desamparados a mediados finales del siglo XVI, hacia 1573. Entonces allí es el Concejo de Segovia el que se encarga de financiar esto. ¿Qué ocurre? Que aquellas personas a las que les encarga financiar y desarrollar y generar este hospital, pues malversan el dinero y al final es el propio ayuntamiento el que tiene que trabajar en la gestión de este hospital para niños, que creemos que duró aproximadamente un siglo y medio y luego acabó por desaparecer porque los brotes de peste bubónica fueron desapareciendo. Bueno, la peste bubónica, recuérdanos qué es la peste bubónica. Bueno, es una de las muchas enfermedades, epidemias de pestes que se desarrollan durante la Edad Media, finales de la Edad Media, a partir del siglo XIV en adelante, que son pandemias brutales. En concreto, la peste bubónica es una enfermedad de carácter bacteriano que lo que provocaba era la aparición en el cuerpo de una especie de vejigas de anticuerpos que se generaban en las axilas, en las articulaciones y que provocaban una enfermedad, una pestilencia que al final acababa con la vida. Ten en cuenta que esta gente no tenía ningún tipo de antibiótico, entonces las enfermedades acababan con ellos, ¿no? Entonces no es tan grave como la peste negra, de la que hablaremos en otros programas, pero sí es un episodio muy grave que provoca la desaparición de muchísimos segovianos, ¿no? Oye, el Concejo tenía entonces sensibilidad social. Bueno, sensibilidad social en el siglo XVI, no sé si se puede decir así. Sí la tenía, porque si no la tiene el Concejo no la tiene nadie. Es decir, la Iglesia Católica podía tenerla, también la tenía. De hecho, te estamos hablando de la Iglesia de Santi Espíritu y el hospital asociado a la capilla, pero en realidad es el Concejo el que tiene un interés brutal por resolver este problema. Además, acuérdate que es en el siglo XVI, en esos años, cuando Segovia alcanzó el máximo de su población, que llegó a tener lo que es la ciudad, aproximadamente 25.000 habitantes, ¿no? Y esos 25.000 habitantes, pues claro, generaron problemas de epidemias, porque una ciudad de 25.000 habitantes en 1520, 1540 en el centro de Castilla es una ciudad bastante grande. Bueno, aquí tenemos ahora un cuartel militar, vamos, un edificio militar. ¿Cómo se llega a este edificio? Pues mira, esto ocurre en Segovia, es un proceso muy complejo, pero que ocurre sobre todo en el siglo XIX por los procesos de desamortización. La desamortización es decir, la eliminación, la expropiación de estos terrenos por parte del ayuntamiento, por parte del ministerio, del gobierno correspondiente, en este caso los gobiernos reformistas del siglo XIX, provoca que muchos de los conventos, de los monasterios queden vacíos. Entonces lo que se hacen es ocuparlos con tropas, con cuarteles militares. No nos olvidemos lo que es el siglo XIX en España, sí, que tiene más de 8 golpes de Estado, tiene guerras civiles como las guerras carlistas, entonces casi todas las ciudades están repletas de cuarteles militares. En Segovia había entre 7 y 9 cuarteles militares, uno de ellos llegó a ser. Bueno, seguimos el recorrido, no sé dónde quieres que vayamos pues ahora. ¿Me vas a hablar de otra zona? Vamos a otro hospital, a otro asilo que también está perdido, pero que es un lugar maravilloso. Ahora nos vamos dentro de las murallas. Vale, pues venga, vamos a darnos un paseíto, que además el día invita a ello, a andar, ¿eh? A ver si nos sigue Óscar. Sí, vamos Óscar. La cámara pesa mucho, no sé yo si puede. Sí, hombre, podrá. Luego va a hacer músculo, ¿eh? Está hecho un Tarzán. Aquí es donde me quieres traer. Aquí es la siguiente parada, ya es el tercer hospital que vamos a ver hoy. Pero este es el Museo Esteban Vicente, ¿no? Bueno, hoy en día es el Museo Esteban Vicente, pero a mediados del siglo XV toda esta zona que estamos aquí, todos estos edificios formaban parte del complejo palaciego de Enrique IV, el palacio de Enrique IV, sí, ya sabes, el rey de Castilla que se construyó un palacio en mitad de la ciudad de Segovia, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando muere Enrique IV, todas estas posesiones pasan a ser titulares en los reyes católicos, en concreto Isabel la Católica, que antes de su muerte lo que hace es donarlo, y se dividen en diferentes partes, y pasan a ser posesión de diferentes familias, ¿no? En una de ellas
ellas está la Capilla de la Concepción y junto a la Capilla de la Concepción estaba el Hospital de Viejos, es decir, un hospital, un asilo para personas mayores sin ningún tipo de recursos, que es justo esta zona que estamos viendo aquí detrás. ¿Te das cuenta? Bueno, pues esta zona, ahora vamos a ir a dar la vuelta porque yo creo que es espectacular por el otro lado del acceso, ¿no? Esta es la zona donde estaba justo en este patio que tienes aquí el Hospital de Viejos, también en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, como ves ya vamos por nuestro tercer hospital. La verdad es que qué descubrimiento, yo no tenía ni idea de esto. Segovia sabes que mola, ¿no? Sí, sí, no lo habíamos dicho todavía. No lo habíamos dicho todavía. Vamos a dar la vuelta a ver la portada y allí ya comprendemos, ¿no?, esa conexión en el siglo XV, siglo XVI, sobre todo siglo XV, ¿no?, de Segovia, Enrique IV y los Reyes Católicos y después el Hospital de Viejos, ¿no? Este uso de la Iglesia Católica, que antes me preguntabas por ello, el uso que daba la Iglesia Católica de sus infraestructuras para poder, bueno, dar un servicio a la comunidad, que yo creo que era básico y muy importante. ¿Quién lo iba a decir, no? Un museo de arte contemporáneo. En un lugar histórico, medieval, pero sobre todo en una capilla donde los ancianos segovianos, que estamos hablando de gente de unos 50 años, en el siglo XV... 50 años entonces ya eras... viejo pellejo, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, pues que esta infraestructura le daban un lugar donde recogerse y sobre todo, probablemente donde echarse a morir, ¿no? Porque cuando hablamos de un hospital no tenemos que pensar en un centro clínico, sino hospital, de latín hospes, que significa hóspites, que significa alojamiento, y huésped también deriva de allí, ¿no? Un lugar donde quedarse. Vamos a ver la portada. Sí, vamos por allí y vamos cuidadito por aquí porque sí, pueden venir coches. Muchos, además, y la calle es muy estrecha, como toda la ciudad de Segovia, ¿no?, la ciudad medieval, que lo que tiene es una necesidad de construir eliminando el espacio de las calles, ¿no? Si fuese Córdoba diríamos para que no haga calor, pero en Segovia es para que viva más gente. Bueno, pues vamos a acercarnos ya para acá. Vamos para allá. En el museo. Maravillosa de Capilla, que es justo lo que estamos dejando aquí al lado, que hoy en día es el salón de actos del Museo Esteban Vicente, ¿no? Sí, yo he ido a algún acto allí, sí. Es un espectáculo. ¿Ves? Entonces aquí tenemos la portada, la puerta del acceso a la capilla, como estábamos diciendo, ¿lo ves? Entonces aquí, a partir de allí, justo ahí dentro es donde estaba la capilla de Viejos, que por cierto, en los años 80 en una excavación se encontró un montón de cerámica romana. ¿Ah, sí? O sea, en el subsuelo, aparte por supuesto de los enterramientos correspondientes. Oye, ¿y cuánta gente se acogían en este tipo de asilos? Había muchos a la vez, entonces la idea básica era, pues tú calcula el espacio que tiene pues entrarían entre 25, 30, 40 personas. Ten en cuenta que no es una proporción como la que hay hoy en día de tantos metros cuadrados por enfermo o por asilado, ¿no? Aquí en realidad lo que hacía era cuantos más entrasen mejor, ¿no? Y la capacidad era la que había, ¿no? La capilla es como es, a partir de allí pues ya sabes, imagínate. ¿Te apetece ir a otro asilo? Yo creo que sí, vamos buscando. Además la palabra asilo es una palabra bonita. Ahora decimos sí. Residencias, entonces sí, serán... asilo. Asilo. Pues el siguiente nos pilla un poquito más hacia allá, pero nos pilla cerca. Además al lado de la casa de un poeta. Pues venga, vamos para allá ya. Además venga, hace un vamos. día... Increíble. Yo que tú me quitaba el gorro, que no estamos en el puerto de la Fuente. Pero ha sido porque te he dicho lo de las gafas antes. Seguramente. Estás devolviendo ahora. Bueno, Eduardo, me traes a la calle de los Desamparados, ya me estás dando una pista. Sí, una pista muy importante, ¿no? Quizás el lugar donde vamos a estar, evidentemente, tiene que ver con un asilo, otro hospital para viejos, para mayores, también para enfermos, también para niños desamparados, ¿no? Básicamente la calle recibe este nombre precisamente por el hospital, que si te das cuenta, lo que queda aquí es la capilla donde una vez estuvo aquel hospital, ¿no? Porque lo que tenemos ahí al fondo es el convento de San Juan de Dios, que a mediados del 16 asume el espacio, donde está la capilla, asume el espacio que tenía el asilo, el hospital de los desamparados, el hospital de San Juan de Dios, ¿no? Un lugar fantástico. ¿Y quién lo construye esto? ¿Por qué? ¿Fue el concejo también o no? No, en esta ocasión es un caballero segoviano que se llama Diego López, que de su propio peculio habilita junto a la capilla un pequeño hospital para atender a los desamparados en el año 1597, ¿no? Entonces, pues es la idea principal, ¿no? No solo hay una voluntad por parte del concejo, por parte de la Iglesia Católica, sino que también hay caballeros que ponen su dinero y su prestigio al servicio de la comunidad. Bueno, aquí tenemos la Casa Museo Antonio Machado
Y aquí al lado vemos la placa, pone Capilla de San Juan de Dios. Es como poético, ¿no? Que Antonio Machado, que está enterrado en Francia, su casa museo en Segovia esté en la calle de los desamparados, ¿no? Él, sí, que es un español desamparado, enterrado en Francia, fuera del hogar, ¿no? Oye, te iba a preguntar, ¿no queda ninguno de esos asilos que había, alguna reminiscencia que quede hoy en el presente de algún hospital, de alguna...? Pues yo creo que nos queda el mejor de todos. Se nos queda uno que sigue siendo un hospital, que además está creado y fundado por uno de nuestros personajes de nuestras historietas segovianas, y yo creo que lo que merece es que vayamos a visitarle con todo nuestro amor el hospital que nos queda. Bueno, vamos andando. No quiero llevarme la sorpresa en cuanto esté allí. Pues venga, vamos para allá. Venga, decimos adiós a Machado y nos vamos. Adiós, Machado. Adiós, adiós, maestro. Bueno, Eduardo, estamos aquí en el Hospital de la Misericordia. Pues eso, el Hospital de la Misericordia, uno de los hospitales más antiguos de España, uno de los más antiguos de Europa probablemente, y desde luego el hospital segoviano más singular, sobre todo por su proceso de constitución, ¿no? Porque este hospital no se construye por la voluntad ni de la Iglesia Católica, ni por la voluntad del Concejo de Segovia, ni por la voluntad de un caballero, sino que es el testamento de un obispo, nuestro obispo Juan Arias de Ávila, el que en su testamento destina hasta 80.000 maravedíes para la constitución de este hospital. No solo eso, sino que además él entrega sus heredades en La Roda, por ejemplo, en Albacete y en otros lugares que tenía, para que sigan alimentando durante el tiempo después de su muerte la existencia de este hospital. Y fíjate si lo han alimentado, que el hospital desde el año 1497, que es cuando firma su testamento y codicilo Juan Arias de Ávila, desde entonces este hospital ha estado en funcionamiento al servicio de los segovianos. Hoy es una clínica, un hospital privado, pero durante mucho tiempo fue un hospital que estaba gestionado por la Iglesia Católica al servicio de todos los segovianos. Por tanto, estamos en el hospital, ¿no? Recuerda aquel en el que hemos empezado, ¿no? El asilo de San Roque, que nunca existió, y llegamos al hospital original y más auténtico que queda en Segovia. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en uno de los dos patios, ¿no? Los dos patios en el cual podemos ver algunas de las columnas, pero sobre todo el acceso principal al hospital. El hospital tiene una estructura de varios patios para que los enfermos saliesen a pasear, a recibir aire, ¿no? A salir y expulsaran esos miasmas y los humores, se colocaran, y luego al fondo, al otro lado, tienes una capilla, ¿no? Lógicamente el hospital y la iglesia siempre al lado, y posteriormente, indudablemente, tendría un cementerio para los enfermos que aquí finaban, ¿no? Estamos hablando de Arias de Ávila, salen muchos de nuestros capítulos, y luego fíjate cómo acabó, o sea, es que es increíble. Bueno, cada vez que me vas contando algo de Arias de Ávila... Es que él acabó en Roma, como dijimos en el primer programa, sí. Él acabó en Roma, acabó investigado por judaizantes, porque sus abuelos eran judíos, ¿no? Y su padre era un judío converso, ¿no? Entonces se le acusa de esto, básicamente porque es un hombre muy poderoso, y se le ataca en la zona, en el punto más débil, ¿no? Que es su mala cristiandad, o su cristiandad nueva, o su capacidad de seguir siendo judío, ¿no? Por tanto, es un personaje como tantos en España, ¿no? Recuerda que España siempre es una madre muy mala para sus hijos, pero en cualquier caso, como segovianos tenemos que decir que Juan Arias de Ávila mola mucho. Mola, y Segovia mola, y este pozo que tenemos aquí pues también mola, ¿no? Es un pozo probablemente del finales del siglo XV, principios del siglo XVI, ¿no? Entonces, pues mira, a disfrutar de Segovia. Y yo creo que ya va siendo hora de que vayamos buscando... Yo creo que sí, yo creo que va siendo hora de reponer nuestros cuerpos y de... Sí, y olvidarnos de los hospitales y de los asilos e ir a los asilos que tenemos hoy en Segovia, que son nuestros maravillosos bares. Oye, ¿qué te parece si vamos a un sitio que yo conozco? Yo creo que nos van a tratar bien. Maravilloso, yo me fío de ti. Bueno, pues venga, vamos para salir. Bueno, Eduardo, estamos aquí tan a gusto con un vinito ya, ¿eh? Esto es una maravilla, lo que estoy alucinando es con esto. Esto es una joya segoviana, muchacho. Oye, Abelino, esto es maravilloso.
Claro, cómo no, la almendra nos caracteriza. No puede faltar una almendra. Qué cosa más rica, por favor, qué cosa más rica. Estamos en restaurante Barlali y con Abelino y estamos probando sus almendras, bueno, y aquí un vinito muy, muy rico. Acabamos de grabar un programa y te voy a decir, del cofre de San Roque. No sabes lo que es, claro, yo tampoco tenía ni idea, no sé tú. Ni idea. Ni idea. Bueno, habrá que descubrirlo cuando emitamos el programa, que eres fan del programa, lo sabemos. Bueno, Eduardo, oye, hablando de lo del cofre de San Roque, ¿cómo te enteras tú de esas cosas? Uno tiene ayuda, por ejemplo, en este caso me ha puesto en el camino mi amigo Pepe García Lomas, que es profesor aquí en la Universidad de Valladolid y también compañero mío, ¿no? Entonces hay que darle las gracias, por encaminar a las historietas segovianas en esta ocasión. Bueno, un cofre, tesoros. Hablando de tesoros, el próximo programa, ¿qué tesoro vamos a descubrir? Pues vamos a hablar de los caballeros golpistas de la reina Isabel, que yo creo que ya es hora de que hablemos de Isabel la Católica en las historietas segovianas, ¿no? Tú ya sabes que a mí me gusta por la serie de televisión y siempre me das capones por eso, pero bueno. Pues nada, esta vez no te los daré. Esta vez no te los daré. Bueno, vamos a brindar, ¿no? Bueno, antes de nada, se me olvidaba, Óscar. Óscar, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? ¿Sabes que eres nuestra prueba del algodón? Niquelado, como siempre. Perfecto. Óscar, pues nada, a brindar. Ahora se incorporará Óscar y brindamos nosotros. Segovia. Segovia mola, es nuestro lema. Segovia ¿lo sabes? Mola, Segovia mola. Segovia mola.